se nos posaron 2 habichuelas arriba del techo y empezaron... Hola chicos, ¿Cómo estás? Chicos, miren, se van a sentar uno al ladito del otro o uno delante del otro, como ustedes quieran. Dale, buenísimo, gracias. Hoy en Te Partís la Boca viajamos en el tren que transportó a los convictos más peligrosos de Argentina que fueron exiliados al fin del mundo. Te mostramos cómo evitar el maremoto de gente y sacarte fotos con el tren sin nadie al lado. Además, vamos a conocer el fin de la Ruta 3 en Bahía La Pataya, lugar que además es conocido por la pesca con mosca y también la pesca con mosquito. está lleno mosquito. Me voy. El problema de las castoreras en Tierra del Fuego y varios amigos que nos cruzamos en el camino. Además, dónde dormir la mejor siesta del fin del mundo y mucho más en este capítulo de Te Partís la Boca en Ushuaia. Hoy vamos a llevarlos a recorrer el mítico tren del fin del mundo y la mágica bahía La Pataya. Como en prácticamente todas las atracciones turísticas de Argentina, hay diferentes tarifas. Por lo general, cuando sos extranjero te sale más caro que para los argentinos. También hay precio para menores de edad y jubilados. También hacen un precio especial para los estudiantes. Pueden comprarlos en la página oficial del Tren del Fin del Mundo. También, si no, en la boletería en la estación. Pero eso tienen que chequear que haya disponibilidad. Luego, si no, también pueden comprar en agencias locales o en la Secretaría de Turismo de Ushuaia. Compren los boletos con anticipación porque lo que les puede pasar, si no, sobre todo en temporada alta, es ir hasta el lugar y no conseguir en el horario que ustedes deseen. Dentro del recorrido del tren también puedes elegir hacer solamente la ida o la ida y la vuelta, que te sale un poco más caro. Y si querés algo extra, puedes hacer el viaje donde te brindan el almuerzo. Para que puedan aprovechar al máximo, tienen que hacer en el mismo día el recorrido de Bahía La Pataya y luego el paseo en el Tren del Fin del Mundo. Los horarios para hacer el paseo en el Tren del Fin del Mundo en verano son a las 9:30 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, que es la última salida. Nosotros les recomendamos hacerla de las 9:30 de la mañana para luego de hacer ese paseo poder recorrer Bahía La Pataya. Porque si ustedes hacen primero el Tren del Fin del Mundo, el impacto visual va a ser mayor que si van primero a Bahía La Pataya y luego al tren. Y como en todo atractivo turístico de este estilo, la cantidad enorme de gente opaca un poco la experiencia individual y hace que sea muy difícil lograr una foto solo con el tren o escuchar el ruido ambiente, apreciar las pequeñas cosas y los detalles. Pero les vamos a mostrar un tip que para nosotros siempre funciona en este tipo de excursiones, que es cuando todo el grupo va hacia un lado, ir hacia el lado contrario. Sé que suena a algo simple, pero en esta ocasión lo que nos pasó es que cuando todos se bajaron del tren, todos querían sacarse su foto. Hacían fila para sacar la foto y nadie iba a la atracción de la cascada. Entonces nosotros nos bajamos del tren y lo primero que hicimos fue ir hasta la cascada. Cuando nosotros estábamos volviendo de la cascada, recién estaba subiendo todas las personas que se estaban sacando una foto en el tren, por lo que estábamos nosotros solos con el tren, pudimos sacarnos las fotos que quisimos, no tuvimos que hacer fila ni esperar por nadie y además logramos captar la imagen del segundo tren que venía atrás nuestro llegando hacia la terminal. La historia de este tren comienza a principios del siglo XX con la instalación del presidio de máxima seguridad en Ushuaia. Los presos eran obligados a trabajar diariamente en los bosques talando árboles para alimentar las estufas del presidio y las casas del pueblo que se empezaba a formar. Fueron los mismos presos los que instalaron las vías férreas que en un inicio utilizaban carros con bueyes hasta que se instaló la primera locomotora a vapor que recorría los valles y riberas del río Pipo. Este río le debe su nombre al apodo de uno de los reclusos del penal. Sin dudas, el tren de los presos tuvo un papel clave en la construcción de lo que hoy conocemos como la ciudad de Ushuaia. Si hacer el paseo del Tren del Fin del Mundo en verano es precioso, en invierno debe ser alucinante. Llegamos al fin del mundo. Bueno, se nos cae el camarógrafo.
para explicarles un poco el por qué visitar Bahía La Pataya, les quiero contar acerca de su historia. Su nombre proviene de la lengua yagán, el idioma del pueblo originario que habitaba estas tierras, y significa Bahía del Bosque. Para los yaganes, La Pataya no era solo un paisaje, era parte de su vida cotidiana. Aquí navegaban en sus canoas de corteza, cazaban lobos marinos y recolectaban moluscos en las orillas. Pero Bahía La Pataya tiene un enorme valor simbólico que no es solamente naturaleza e historia indígena, es el punto final de la Ruta Nacional 3, la carretera que conecta con la mítica Ruta Panamericana, ese gigantesco corredor que une Alaska con Tierra del Fuego. Así que si van a estar ahí, hagan la típica foto en el emblemático cartel que dice que llegamos a la fin de la ruta más larga del planeta. Llegamos al fin del mundo y hicimos un sendero en la Bahía de La Pataya para poder ir un poquito más al fin del mundo y está muy ventoso, frío bien, por suerte estoy abrigada igual, cuando sopla fuerte el viento ahí sí, agárrate, pero está muy muy lindo el día, por suerte no está nublado y la vista es espectacular. Esta imagen a mí me hace realmente sentir que estoy en el fin del mundo. Pero sacarse la foto con el cartel de la Ruta 3 no es el único motivo por el cual tienen que venir a Bahía La Pataya. Hay recorridos de todo tipo, hermosos, la verdad que todos tienen su particularidad y sus distintos paisajes, y la naturaleza la verdad que está muy acostumbrada al ser humano, que eso es lindo visualmente, pero la verdad que para la fauna no es muy bueno. A nosotros se nos pararon un par de aguiluchos en el techo del auto y Marty les va a explicar mejor cómo fue la secuencia. Nos persiguió un ave recién. Por esta sopa. Joaquín bajó del auto comiendo esta sopa inmunda. No, está buena igual la sopa, pero esta sopa que está de alimento no tiene nada. Y se nos posaron 2 habichuelas arriba del techo y empezaron. Pero con no un par de fush fush se fueron. También este lugar es sumamente conocido por la pesca con mosca. Vimos un montón de personas pescando en distintos puntos del parque. No sé si se pesca algo, pero que la vista vale la pena, se los aseguro, un 100%. Además, pesquen lo que pesquen, pueden decir que sacaron ese pescado en el fin del mundo. Un mosquito. Ay, está lleno de mosquito. Me voy. Algo que les va a llamar la atención cuando estén llegando a Tierra del Fuego es la cantidad de bosques muertos que se ven en el camino. Este problema se le atribuye a los castores, pero fue causado en primer lugar por el hombre, ya que ingresaron en 1946 20 castores canadienses en la isla grande de Tierra del Fuego para la comercialización de sus pieles, que en ese momento eran muy valiosas. Pero al no tener depredadores naturales, estos se reprodujeron exponencialmente y están destruyendo todo el ecosistema. Las represas que construyen los castores cambian el curso del agua y eso hace que se inunden los bosques y los árboles nativos se mueren porque no rebrotan. Hoy se consideran plaga nacional tanto en Argentina como en Chile. Para que tengan una idea, hace ya 80 años ingresaron 20 castores y hoy hay más de 100.000 castores entre Argentina y Chile. Hoy en día podés visitar las castoreras como excursión turística en Ushuaia, pero al mismo tiempo son un recordatorio de cómo una decisión humana cambió para siempre el ecosistema del fin del mundo. Como les recomendamos en todos los videos, lleven en el auto o en un bolso una botella de agua, protector solar, pónganselo, no se olviden de esa parte. Vístanse con diferentes capas de abrigo porque va a haber momentos que van a sentir un poco de calor, en otros donde se levanta un viento fuerte y ahí sí que van a sentir frío. Y como siempre, no olviden de llevar lentes de sol y algún snack por si les da hambre. Y ahora sí, para despedirnos con una parte sumamente importante, les voy a mostrar en el mapa dónde se pegó la siestaza esta familia, enfrente al lago con el ruidito del agua y con una vista espectacular.
El sonido del silbato del tren marcaba el inicio y el fin de cada jornada. Con el cierre definitivo del presidio en 1947, el tren dejó de cumplir su función. Las vías se oxidaron, las locomotoras se apagaron y la historia pareció terminar. Pero en 1994, el tren del fin del mundo volvió a la vida, ya no como herramienta de castigo, sino como una experiencia única para los viajeros. Hoy sus vagones de madera calefaccionados recorren 7 kilómetros dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, atravesando los mismos paisajes que un día vieron los presos, pero esta vez con la mirada de quienes vienen a descubrir y a disfrutar de Tierra del Fuego. En los próximos capítulos de Ushuaia les vamos a mostrar El Museo del Presidio. Esta fue la cárcel más austral del mundo y tiene un montón de historias muy impresionantes para conocer. Además de esto, hicimos un trekking de más de 3 horas en el glaciar Martial y fue una experiencia inolvidable. Y por último, hicimos una caminata desde el Airbnb frente a Bahía Golondrina hasta el centro de Ushuaia. Mira mamá, tengo un diploma. Marti y Juaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos podés seguir en todas nuestras redes sociales con el @ de Te Partís la Boca.